Cuando recibí la invitación, oré, el año pasado me había invitado Eduardo, no pude. El año pasado, pero este año, gracias a Dios, pude aceptar la invitación y estar con ustedes en este tiempo. Para mí es una bendición. Como dijo Eduardo, copastor con Samuel Ortiz en Malvinas Argentinas, tercera sección en Córdoba, a 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Servimos al Señor allí y desde el año 2013 estamos dedicados como familia a la obra del Señor. En el lapso de los días, si quieren les puedo ir contando un poquito del testimonio. Como yo conocí al Señor de grande a los 32 años. En agosto del 2002 lo conocí como Salvador y Señor de mi vida. Esta mañana le decía a Eduardo, yo sé muy bien que de donde Dios me sacó, yo poder estar muerto, tener sida o estar preso, pero Dios me guardó. Tenía propósito para mi vida. Era una de las personas que no quería casarse. A mis 32 años, soltero, ya recibido, trabajando, viviendo la vida, saliendo de miércoles a domingo, no quería compromisos, responsabilidades ni nada. Pero bueno, cuando conocí al Señor y Dios transformó mi mente, entendí que no es bueno que el hombre esté solo, y que es una bendición. Es una bendición el matrimonio, una bendición la familia. Hoy doy gracias a Dios porque veo la familia y me maravilla ver la obra de Dios. Y cuando me dio el tema, Eduardo, ¿cómo es el tema? Una iglesia sanadora. Y tiene un poco que ver tal vez también porque yo me recibí como psicólogo, ejercí la profesión hasta el 2013, que dejamos la profesión y bueno, en las manos del Señor también ha sido una herramienta, un instrumento útil en sus manos para servir al cuerpo de Cristo. Y hablando de sanidad, tal vez suene una palabra como un poco por ahí rara, pero entendemos que la salvación es salud. En algunas versiones, sobre todo en la Reina Valera 1909, algunas palabritas, la palabra salvación también algunas veces se traduce como salud. Y es que Cristo cuando nos salva también sana, nos hace saludables, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de actuar, cambia nuestros proyectos, cambia tantas cosas en la vida que realmente empezamos a vivir la verdadera vida que sin Cristo eran solamente caminos de muerte. Y pensando en un tema para el matrimonio, en la experiencia desde el pastorado y también trabajando con matrimonios en el consultorio, agrupé de manera general los problemas más comunes en el matrimonio en 3 grandes grupos. Tal vez en algunos de estos grupos usted asienta y entienda de qué es así. Uno de esos problemas que trae la vida matrimonial tiene que ver con las finanzas. La finanza para algunos matrimonios no es hasta que la muerte los separe, es hasta que la deuda nos separe. Finanzas es un tema que trae rispideces a veces en el matrimonio, la administración. Otro tema es la intimidad sexual, también problemática para algunos matrimonios o en algunas etapas del matrimonio. Y la comunicación. Y no nos conocemos, no hemos hablado del tema, pero bueno, el juego que preparó el hermano tiene algo que ver con esto, ¿no? Sin saberlo, bueno, creo que Dios ya venía preparando el tema. Porque ustedes cuando estuvieron jugando, no solamente estaban jugando, sino que también parte del juego era ¿qué tenían que hacer? Comunicarse. Comunicarse. Y es algo que hacemos todos los días, pero que en el tiempo, en los matrimonios, en las parejas, suele ser un tema que trae complicaciones o problemas y tiene que ver con la falta de comunicación o con la mala comunicación. Si ustedes me acompañan a la palabra de Dios en Cantar de los Cantares, que es el mejor de todos los cantares, de Salomón en el capítulo 2. Dice el versículo 1, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes
Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Versículo 15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Un hermoso poema para la época, ¿verdad? Pero hoy si lo leemos y uno empieza a decir, bueno, ¿pero qué quiere decir? ¿Cómo con estas comparaciones, estas metáforas? Acá hay un diálogo entre la amada y el amado. Y en el versículo 1 comienza hablando ella y luego hay una respuesta de él y luego hay una respuesta de ella y ustedes van a ver que hay una comunicación, es unir y venir. Yo encontré aquí una definición de comunicación que dice que es el proceso mediante el cual un emisor y un receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. Bueno, esta definición tiene muchas componentes, muchas palabritas que son importantes a la hora de pensar en la comunicación, y para que haya comunicación al menos tienen que haber dos. Salvo que uno esté hablando consigo mismo y se esté comunicando consigo mismo, la definición de comunicación es que haya un otro, que sea un receptor. Pero también es muy importante que haya un mensaje, ¿verdad? Perdón. Que haya un mensaje, pero no solamente eso, sino que ese mensaje tiene que ser comprensible. ¿Qué pasa con la comunicación hoy en día? Hoy en día estamos asistiendo, creo que a la era en donde más elementos, medios para comunicarnos existe, ¿verdad? Tenemos el celular, tenemos la radio, tenemos la televisión, WhatsApp, que es gratuito, pero creo que es la época o el tiempo en donde menos comunicados estamos. Y uno mismo lo hace, ¿no? Porque hoy está todo centrado en el celular. Y creo que cada uno de los que estamos acá presentes tenemos un celular. Y en la familia hay más de un celular en la familia. Y muchas veces estamos sentados y estamos con el celular, ¿verdad? Y no estamos comunicándonos con el otro que está presente, sino a través del celular. Pero vamos a ver que en el matrimonio es fundamental la comunicación, no a través del celular, no a través de mensajitos, sino en el cara a cara. Y yo tomé este pasaje acá, de los amados, porque quería que en esta noche meditáramos en las cosas que son importantes en la comunicación y que creo que lamentablemente en el tiempo, en las parejas se va perdiendo, es como que se va desgastando, es como que se va de alguna manera desvalorizando o perdiendo. Fíjense que en el versículo 1 comienza la amada y ella tiene una expresión sobre sí misma. Ella se reconoce como ¿qué? ¿Ella qué es? ¿Y ustedes qué se imaginan cómo es la rosa de Sarón? Si una mujer se dice a sí misma que es una rosa, ¿qué está haciendo? Se está, ¿sí?, halagándose. Pero lo cierto es que cuando uno averigua, investiga un poquito allí, la rosa de Sarón o el lirio de los valles es una plantita muy común en la zona de Israel, que crece a los pies de los montes, y es como decir el césped acá. A veces el césped, la gramilla, tiene una florcita, que es bonita, pero es muy común. No es algo que sobresale, no es algo que sea costoso, no es algo que es valioso como una rosa real o como una orquídea, como unas flores más costosas. Ella se está viendo así como alguien muy común. Y es que generalmente cuando uno le pregunta a una mujer cómo te ves, y generalmente se ve como alguien más, alguien del montón, alguien común. Algunas mujeres tienen un concepto de sí mismo tal vez más bien bajo, se compara y no, se mira al espejo y no se gusta, tiene un concepto. Ahora, fíjese lo que hace el amado en el versículo 2. Él toma esa expresión de la amada, la afirma, dice sí, como el lirio sos, pero ¿entre qué? ¿Qué está haciendo el amado allí? Está exaltando, le está diciendo un piropo. Mira, los piropos son tan viejos como Salomón. Él está diciendo, sí, sos el lirio, pero ¿sabes qué?
al lado de todas las demás son espinos, son cardos. La está halagando. Y fíjense en la respuesta de ella ante el halago de ese varón. Ella entonces empieza a expresar, ¿sí?, sus emociones y lo que él es él para ella. Ella va a decir, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Mirá, los árboles no dan fruto, pero un manzano sí. Al lado de vos siento que soy alimentada, que tenés algo para darme. Todos los demás son como árboles. Y dice, bajo la sombra del deseado me senté. Y tal vez para nosotros la sombra es algo muy común, pero en el desierto o en las zonas desérticas la sombra es algo muy codiciado. Y es un lugar donde uno puede hallar descanso y donde puede hallar reparo del sol. Y le está diciendo, mirá, yo con vos me siento protegida. Yo con vos siento que puedo descansar. Es la respuesta de la mujer ante el piropo, ante la valorización del varón. Y esto es a través de la comunicación. Esto es hablado, esto es un lenguaje. Esto es algo que se expresa y no se supone. Está dicho, ¿verdad? Yo creo que esto que está describiendo aquí Salomón es algo que nos pasó a todos cuando hicimos el proceso de selección. Varones que estamos acá. Todos hemos hecho un proceso de selección a la hora de escoger a la amada, ¿verdad? Del montón o de la masa, escogimos una, la vimos y dijimos, esta es. ¿Y cómo hicimos para conquistar el corazón de nuestra amada? Ayúdenme. ¿Cómo hicimos, varones? Le mandamos un WhatsApp, le mandamos un telegrama, nos acercamos y le empezamos a hablar. Y ahí sí que sacamos la guitarra y empezamos, porque ¿qué queremos hacer? Queremos conquistar su corazón. Y queremos demostrarle que para nosotros ella es por sobre todas las demás y es la que elegimos. Y esto es lo que hacemos naturalmente todos. Y en la etapa del noviazgo es como está descrito acá. Es una etapa de enamoramiento, es una etapa de romanticismo, es una etapa en donde el varón está muy preocupado en mantener a la amada allí, ¿sí? Allí arriba. ¿Qué pasa? Generalmente, no digo que pase siempre, pero generalmente pasa que nos casamos y ya no estamos tan preocupados por decirle cosas románticas, ya la conquistamos, empezamos a echar panza, ya nos relajamos, ¿verdad? Y pasa que se transforma el matrimonio, se transforma la relación en una rutina, en actividades, en horarios, y ya no pasábamos tiempo, ya no estamos tan preocupados pensando en cómo está nuestra esposa, cómo está su corazón. Ya la conquistábamos y tal vez pensamos de que ya está, se terminó allí la cosa, y es cuando vienen los problemas. Porque yo quiero que me acompañen ahora al libro de Génesis y veamos cuál fue la idea de Dios al crear el matrimonio. Sabemos muy bien que el matrimonio fue creado por Dios, no es un invento humano. Algunos filósofos pensaron de que se trataba de un contrato social, la familia, que era algo inventado por la sociedad. En algún momento, dicen los científicos, el mono dejó de ser mono y formó una familia y una sociedad. Bueno, si ellos quieren creer eso, para mí es mejor creer. Es más fácil creer que Dios creó la familia y no que el mono inventó la familia. Y sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Contra todas las nuevas ideologías y contra todo lo que se está queriendo enseñar hoy, sabemos por la palabra de Dios que Dios creó a los seres humanos, varón y hembra. Todo lo demás, invento humano. Y este varón y hembra en el original tiene que ver con la idea de un enchufe. Usted cuando va a la ferretería y pide un enchufe, ¿qué le dice el ferretero? ¿Hembra o macho? Y uno entiende la analogía. Porque justamente el original acá en el hebreo tiene que ver con esto, con que hay una diferencia sexual anatómica, que es observable. Que cuando nace un bebé, inmediatamente uno sabe si es varón o si es hembra, porque es observable. Pero acá está descrita la creación de una manera general. Pero si queremos profundizar en la creación y en lo que Dios creó para el hombre y para la mujer, tenemos que ir a Génesis capítulo 2. Y nosotros sabemos aquí que Dios crea primero al varón, ¿sí? Y luego crea a la mujer.
Y cuando va a crear a la mujer, es Dios quien dice, no es bueno que el hombre esté solo. Yo siempre medito en esto porque Dios crea al hombre, luego crea un lugar, el Edén, que significa lugar deleitoso o delicioso, lo coloca allí, le da un trabajo para hacer, le da responsabilidades, le da un mandamiento, le da autoridad sobre los animales porque le pide que Adán nombre los animales. Y él estaba allí y tenía comunión con Dios, no tenía frío, no tenía calor, estaba desnudo, no necesitaba abrigarse, tenía sus necesidades básicas satisfechas y pareciera de que ya estaba completo. Y Dios dice, no es bueno que estés solo. Te voy a crear una ayuda idónea. Y en la mente de Dios estuvo crear a la mujer como una ayuda idónea para el varón, pero como un complemento, como esta idea de enchufe, ¿sí? Si yo tengo 2 enchufes hembra, no me sirven para nada. Si yo tengo 2 enchufes machos, no tienen utilidad. Es el varón y la mujer. Ahora, el concepto de ayuda idónea, la palabra ayuda allí tiene que ver con rodear y es una característica de Dios. Dios es nuestro ayudador. Y así creó a la mujer como ayudador para el varón. Pero la palabra idónea viene de una raíz que significa comunicar, anunciar, hablar, decir. Es la misma palabrita que está en el Salmo 19 cuando dice que el firmamento anuncia las obras de su mano. Es la palabrita que aparece como idónea ahí en Génesis. Quiere decir que Dios cuando crea la ayuda idónea, no solamente la crea para que haga las cosas de la casa. No tiene esa idea de Dios. Estás creando a alguien con quien comunicarse. Una persona que va a ser capaz de ayudar al varón a cumplir con los propósitos de Dios. Dios le había dado al varón tareas, funciones, responsabilidades. Siempre le digo a los jóvenes, hoy los jóvenes quieren casarse y después ver si son responsables, si cumplen los mandamientos de Dios, pero en los planes de Dios tuvo primero formar al varón y después darle una ayuda idónea, para que ese varón pueda ser cabeza y conductor del hogar. Pero la tarea de la mujer es alguien con quien comunicarse. En la idea de Dios estuvo la comunicación en el matrimonio. Y entonces podemos ver aquí por qué es tan importante que nosotros no perdamos esto de vista y que no pase el tiempo y que no vayan pasando los años y descuidemos la comunicación. Transmitir un mensaje, transmitir una idea comprensible para el otro. Recién yo me reía un poco porque en el juego a veces uno dice cosas creyendo que el otro va a interpretar lo que uno está diciendo como que supone que en la mente del otro está pasando lo mismo y no es así. Más cuando el otro tiene los ojos vendados, ¿verdad? Tengo que ser detallista. Y muchas veces nos pasa en lo cotidiano que yo supongo cosas del otro, digo cosas o pensé que las dije, o pensé que el otro las interpretó bien, y es cuando vienen los problemas, es cuando vienen las complicaciones. Una tarea que no debemos dejar de hacer es entender lo que está pasando en el otro y saber si el otro está comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Fíjense que la amada acá en Cantar de los Cantares responde a algo que el varón ha hecho con ella, que es piropearla, que es reconocerla, que es valorizarla. Uno cree que comunicarse es simplemente transmitir una idea, transmitir un mandato, transmitir una instrucción, pero la comunicación, para que sea efectiva, si nos basamos acá en Cantar de los Cantares, tiene que ver con valorar al otro, con reconocer al otro, con palabras de afirmación. ¿Sabe lo que está haciendo acá el amado? Está afirmando a esa mujer cuando le está diciendo, está bien, vos te ves como un lirio, pero ¿sabes qué? Comparada con todos los demás, además son todas espinos. Y eso produce la respuesta en la mujer. Eso produce una respuesta que los lleva a una ligadura, que es la ligadura que Dios quiere en el matrimonio. Serán los dos una sola carne, es un pegamento, es algo que es indivisible, que no se puede separar, que no hay separación. Vienen las peleas, vienen las discusiones, hay enojo. El Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque a veces discutimos, peleamos y nos vamos sin arreglar las cosas. Y cuando una persona se acuesta enojada, se levanta gritando. Y cuando se acuesta gritando, se levanta
haciendo y pensando toda clase de males, como dice Efesios 4:31. Por eso, qué importante que es no perder esto de vista. Yo creo que cuando en la etapa del noviazgo estamos tan interesados en captar la atención del otro, estamos tratando de conocer al otro para poder llegar a lo más profundo de su corazón. Y es lo que dice el apóstol Pedro cuando le dice a los varones que debemos vivir comprensivamente. Dice, maridos, vivid con ellas de acuerdo al conocimiento, diría un poco el original. Vivid con ellas de acuerdo al conocimiento, vivan con ellas comprensivamente. Y esto tiene que ver con una actitud de querer saber, de querer conocer. ¿Cómo está el corazón de nuestra esposa? La mujer es comunicativa por creación. Yo sé que los varones a nosotros nos cuesta comunicarnos, ¿verdad? O sea, para nosotros es, ¿cómo te fue hoy? Bien. Listo. Y la mujer necesita detalles, ¿verdad? Porque cuando ellas cuentan y cuando ellas hablan, dan detalles. Y nosotros estamos con el televisor, estamos con el celular, o estamos con la actividad de las tareas y tenemos poco tiempo y poca capacidad para prestar atención porque nos parece que de todo lo que está diciendo, el 10% es lo que nos interesa. ¿Verdad? Ok, bien, bien. Fíjense que el Señor nos dice a nosotros los maridos que debemos vivir con ella sabiamente, esto es comprensivamente. Y cuando uno va a Efesios, ahí al capítulo 5, y el apóstol Pablo está comparando al matrimonio con Cristo y la iglesia, es muy fuerte y es muy profundo lo que él está diciendo, cómo debe ser el matrimonio. Porque al varón le dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es un amor sacrificial. Es un amor que está dispuesto a darlo todo por el otro, aún su propia vida. Esto incluye nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestro oído, nuestra comprensión. Y a las mujeres le dicen que el Señor, que se sujeten a los maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Y esto si Dios lo dice, yo siempre he pensado en esto, ¿por qué Dios tiene que remarcar esto? Y al varón le dice una cosa, a la mujer le dice otra cosa, y creo porque naturalmente, humanamente, no nos sale esto. No es algo que hagamos, es algo que tenemos que hacerlo por el Señor, para su gloria, porque ahí Pablo, cuando está comparando al matrimonio con Cristo y la iglesia, está diciendo de alguna manera que el matrimonio glorifica a Dios, como Cristo y la iglesia glorifican a Dios. Que el matrimonio no se trata de vos y yo, de él y ella, sino de Dios. Dios creó el matrimonio para su gloria. Y cuando nosotros nos enfocamos en esto, creo que podemos hacer el sacrificio. No lo hacemos por el otro, lo hacemos por Dios. Lo hacemos para Dios y para la gloria de Dios. Nosotros cuando aconsejamos y jóvenes vienen y dicen que se van a casar, lo primero que le preguntamos es decir, ¿por qué te quieres casar? Porque quiero ser feliz. Bueno, vení, sentate que vamos a charlar. Si uno se casa para ser feliz o para que el otro lo haga feliz, es donde vienen los problemas. Porque uno está pensando en sí mismo y eso es egocéntrico, es egoísta, eso es lo que no tiene nada que ver con el matrimonio. En todo caso, uno puede querer hacer feliz al otro y estar pendiente del otro, pero el matrimonio fue creado por Dios para glorificar a Dios. Y el objetivo último, final, de nuestros matrimonios es glorificar a Dios. Y Dios es comunicativo. Dios, cuando uno va a Génesis y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Samuel Pérez Millo en alguno de sus mensajes, la voz autoritativa de Dios que decía, hágase la luz, hágase, dice, hagamos, se transforma en una voz consultativa. Y ahí está la Trinidad, entendemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación del hombre. Y está consultando. Luego, Dios habla con el hombre. Es un Dios que se está comunicando, continuamente se está comunicando. Y alguien dijo una vez que Dios creó a la mujer del costado, cerquita del corazón, porque el corazón continuamente le está hablando a las costillas. Todo el día. Y está debajo para que el varón la pueda abrazar, como está diciendo acá la amada. Su izquierda pase por sobre mi cabeza, por debajo de mi cabeza.
hay algunos errores que podemos llegar a cometer en las discusiones y quiero ir cerrando el tema. Porque lo ideal debería ser que deberíamos utilizar la comunicación, las palabras para lograr la armonía en el entendimiento. Siempre llegar a un acuerdo, ¿no? Hoy en día muchos matrimonios, lamentablemente, se separan, se divorcian porque no hay posibilidad para lograr el acuerdo. Es lo que vos decís, lo que yo digo, bueno, esa es tu idea, esta es mi idea, listo. No tenemos más nada que compartir. O cuando hay matrimonios que se separan y uno les pregunta, ¿y por qué? Y porque ya no siento más que la amo, porque se me agotó el amor, porque no nos podemos poner de acuerdo, porque él tiene su forma de pensar, yo la mía, entonces lo mejor es que cada uno viva su vida. No tiene nada que ver con el sacrificio, no tiene nada que ver con la idea de Dios. Cuando discutimos, cuando tenemos maneras diferentes de pensar, normalmente uno quiere sostener su posición y tiene argumentos y tiene palabras para sostener su idea y cada uno tiene, y si nos quedamos con eso es cuando están los desacuerdos, las peleas, los enojos. Y en esos momentos nuestra visión se puede tornar absolutista. ¿Qué es esto? Es cuando estamos enojados y uno empieza a decir y a tomar palabras como vos siempre sos así, vos nunca hiciste esto, el siempre, el nunca son absolutos y es mentira. No siempre es así y nunca pasó o dijo, ¿se entiende? Empezamos a utilizar como, alguien decía por ahí, uno no se vuelve histórico, se vuelve histérico, a sacar cuentas y a sacar cosas del pasado y es como que se transforma todo en el siempre, en el nunca, en el todo, en el nada, vos nunca haces nada. Palabras absolutistas. Esto no nos lleva a buen puerto. Porque no es así, no es verdad. Y esto está basado, esta visión absolutista, en algo que también solemos hacer, se le llama la visión de túnel. ¿Ha visto cuando usted va en la carretera, va en el auto y agarra velocidad? La visión se angosta y es como se le llama el efecto túnel, ve solamente lo que tiene enfrente. Cuando uno está enojado, la visión se hace así, se hace el efecto túnel. Y es simplemente empezar a ver lo negativo del otro. Y uno empieza a traer a memoria todas las cosas malas y lo que pasa en nuestra mente es que nos lleva a ese absolutismo, vos nunca, vos siempre, vos todo, vos nada. Es por ese efecto túnel. Es ver solo lo negativo, lo malo, los errores de la pareja. Simplemente seleccionar de la historia del matrimonio las cosas negativas, sacarlas a luz, traerlas como un paquete y decir, esto fue siempre así, ya no aguanto más, esto no puede seguir así, estoy harto, estoy harta, y empiezan las ideas de que tal vez es mejor la separación, o que nos equivocamos, o que no éramos el uno para el otro. Y esto es lo que sucede muchas veces en matrimonios que toman la mala determinación, la mala decisión de tomar caminos diferentes. Por eso qué importante que es tener siempre aceitada la comunicación. Siempre volver a esto que hicimos alguna vez, como lo está expresando Salomón en Cantar de los Cantares, y tenerlo siempre fresco. Qué difícil fue recién mirarse cara a cara. ¿Verdad? Porque tal vez sentimos vergüenza, porque nos están mirando, o porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y nos parece algo tan raro, tan extraño, cuando debería ser lo normal, ¿verdad? Vea que Salomón acá no tiene reparos en hablar de su amada, y su amada no tiene reparos de hablar de su amado porque es algo puro. Porque Dios creó el amor, la intimidad, la relación sexual como algo puro dentro del matrimonio. Dios lo creó así. Pero sentimos vergüenza, sentimos timidez, tenemos esa naturaleza pecaminosa que contamina todas las cosas. Y el Señor nos tiene que decir, sea vuestro lecho sin mancilla. Sea honroso en ustedes el lecho. Es algo puro. Es algo que deberíamos disfrutar, algo que debería ser natural. Yo vengo de una familia en donde creo que una sola vez lo vi a mi papá darle un piquito a mi mamá. Nunca los vi tomarse de la mano, nunca los vi expresarse cariño y afecto, así que imagínense, una piedra. Cuando me casé, mi esposa tenía otra forma de entender el matrimonio
Y para mí fue todo un esfuerzo. Y el primer año éramos Tony y Jerry. El primer año fue la guerra de Irak. Y una de las cosas que me reclamaba era que yo era muy frío. De verdad, yo no expresaba, no. Pero yo te amo. Bueno, demostrarlo. Y aprender a hacerlo ha sido muy bueno. Porque en un tiempo me tuve que esforzar, pensarlo, razonarlo, querer hacerlo, pero después se transforma en una costumbre. Se transforma en un hábito. Y yo veo a mis hijitos, que ellos pueden experimentar hoy en día algo que yo no experimenté en mi hogar. Que es cuando yo llego a casa, la abrazo a mi esposa y la beso, ellos vienen corriendo y nos abrazan a los dos. ¿Saben por qué? Porque los hijos se sienten más seguros cuando ven que sus padres se aman y se demuestran ese afecto. Ellos se sienten más contenidos, más seguros. Y es maravilloso poder expresarlo en el matrimonio, porque es la expresión de Dios para con su iglesia, es la expresión de Dios para con la familia, con el ser humano. Por eso, querido matrimonio que estás acá, si no estás comunicándote, si has perdido ese deseo de conocer el corazón de tu cónyuge para saber cómo llegar, cómo comunicarse, cómo prestar oído, cómo mostrar interés por el otro, qué bueno que a partir de esta noche podamos tomar una decisión en Cristo. Dice, Señor, ayúdame. Si pudiste hacer hablar un burro, me puedes hacer hablar a mí. Si Señor, vos diste todo en esa cruz, y esa cruz hace 2000 años está hablando del amor incondicional de Dios, yo también quiero hacerlo para tu gloria. Que podamos crecer en comunicación y podamos bendecir a las familias y a los que nos rodean. ¿Saben? Hay un mundo que necesita ver que es posible el matrimonio, que es posible manifestar el amor. Uno que sale a la calle, que está en el medio de la gente, ve que cada vez la gente está más metida en sí mismo, en su celular, en los problemas, en querer aspirar a mejor bienestar de vida, pero hay hogares desintegrados. Hay muchas casas, pero pocos hogares. Hay muchos niños huérfanos emocionales, que en su casa no conocen lo que es la expresión de amor, la comunicación, que para que no molesten los enchufan a la computadora, para que no estén rompiendo nada, la casa nueva, ni pintando las paredes, los enchufan a la PC, al televisor, y tienen Discovery Channel las 24 horas. Hay niños que se levantan a las 4 de la mañana a ver dibujitos, o se acuestan a las 4 de la mañana viendo dibujitos. Hay niños que llegan del colegio a la computadora, y no hay comunicación, porque tampoco lo ven en los padres. Por eso que el Señor también nos dé la gracia de ser luz y sal. Es maravilloso los efectos que producen, no solamente en el matrimonio, sino también en la familia y en los que nos rodean. Amén. Que Dios les bendiga.